Como podemos comprobar, es imposible que los versículos 12 al 14 quieran decir que Pablo se sentía inseguro de haber recibido ya la salvación. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente quieren decir? Segunda parte. ¿Qué es lo que dicen realmente? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien. Aquí vamos a ver las tres afirmaciones fundamentales, principales, que nos dice Pablo sobre su carrera en la fe. Primera, nos dice cuál es su propósito, lo vamos a ver en el versículo 12. Segunda afirmación, nos confiesa que todavía no ha alcanzado ese propósito, versículo 13, en la primera parte. Y tercera, nos dice que todo su afán consiste en llegar a ese propósito y que está haciendo todo lo posible por llegar a él, versículos 13, segunda parte, y 14, primera parte. Primera afirmación, el propósito, el fin del cristiano. El fin del cristiano aquí es buscar la santidad y con ello darle la gloria a Dios. Y esa santidad es un proceso en el que vamos creciendo. Si nosotros hemos sido convertidos, si Dios nos ha escogido, en ese momento de la conversión ya somos posicionalmente hablando santos. Pero después continúa un proceso en el que vamos creciendo en esa santidad hasta que estemos con Cristo, y es entonces, cuando estemos con Cristo, cuando ya seremos perfectamente santos. Con el ejemplo que voy a poner ahora no quiero justificar el pecado en absoluto, pero ¿os acordáis del comportamiento de la congregación en Corinto? El testimonio que estaban dando algunos hermanos de esa iglesia a la ciudad era escandaloso. Algunos estaban peleados entre ellos, incluso con pleitos civiles. La cena del Señor no se la tomaban en serio. Era como un fiestón en el que no entendían cuál era el significado del mandato de recordar el sacrificio de Cristo. Incluso un miembro de la iglesia estaba en relaciones sexuales con su madrastra. Y sin embargo, Pablo se dirige a los miembros de esta iglesia de esta manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fijaos, Pablo se dirige a ellos como a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Los santificados en Cristo Jesús son aquellos que Dios ha llamado aparte, los ha llamado aparte, santificación o santidad posicional, para que al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, sean, como digo, llamados, considerados posicionalmente santos, para inmediatamente después crecer en esa santidad progresiva. Sabemos que después de la primera carta que les escribió a los corintios, hubo en ellos convicción de pecado y arrepentimiento, o sea, santificación. Lo que significa que estos santos de Corinto fueron santificados progresivamente. ¿Cómo? Y esto es también como Dios hace con nosotros. ¿Cómo? Por medio de la carta del apóstol Pablo, de la primera carta a los corintios, ¿no? O sea, por medio de la palabra de Dios. Es así como Dios nos va santificando para que crezcamos en la santidad, ¿vale? ¿Cómo fueron santificados estos corintios? Pues a través de las cartas, en este caso del apóstol Pablo. Gracias a la disciplina directa del Señor. Muchas veces el Señor nos pone en disciplina. En este caso, cuando no entendían la cena del Señor, dice Pablo, por lo cual muchos hay enfermos entre vosotros y debilitados, muchos duermen. El Señor nos puede disciplinar directamente. Y tercero, también santificados por la disciplina de la propia Iglesia. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 2:6, cuando dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos.
Había alguien en la iglesia que había sido reprendido por varios en la iglesia. O sea, que vamos siendo santificados progresivamente gracias a la palabra del Señor, gracias también a la disciplina que Dios nos impone, y eso muchos aquí lo hemos experimentado, ¿verdad? La disciplina directa del Señor y también la disciplina de la iglesia. Podemos ser posicionalmente santos por haber creído en Cristo y su sacrificio en la cruz, pero debemos ir creciendo día a día en una santidad progresiva hasta llegar a la santidad perfecta que solo se dará en el día de Jesucristo. Bien, pastor, me está hablando de santidad, pero ¿dónde vemos esta santidad en estos versículos del 12 a 14? Bueno, pues cuando Pablo nos está diciendo que él prosigue por ver, por si logra asir aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús. De acuerdo, pero ¿para qué fue asido Pablo? Bueno, ya lo hemos dicho en varios sermones, no fue asido por Cristo Jesús solo para que fuesen perdonados sus pecados, ni solo para que renunciara a justificarse con sus propias justicias. Fue asido por Cristo Jesús, como tú y como yo, para alcanzar una meta. Y esa meta nos la dijo, en parte, en el versículo 10, cuando nos decía, a fin de conocerle. Fuimos asidos para conocerle cada día más, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Esta es la primera meta, aquí, la primera meta, mientras estamos aquí, conocerle para ser semejantes a él y darle la gloria a Dios. Y la última es estar con Cristo. Esa es la última meta. Pero la meta primera, que es conocerle aquí, es para llegar a ser cada día más como Él. ¿Cómo? Lo volvemos a repetir. Experimentando aquí el poder de su resurrección, venciendo al pecado, participando de sus padecimientos, para poder ser semejantes a Él en su muerte, que lo que significa no es que muramos en una cruz, sino morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y pasiones, para servirle a Él a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Esta es la meta de Pablo aquí, y también debiera ser nuestra meta. He sido asido para esto, dice Pablo. Hemos sido asidos para esto, cualquiera de nosotros, para crecer en santidad, dándole la gloria a Él. Pero resulta que Pablo se examina a sí mismo y descubre que no está satisfecho. Sabe que ha sido santificado por Cristo Jesús y por eso mismo salvado por Él, pero está insatisfecho con el progreso de su santidad. Bien, hemos visto una primera afirmación, Hemos visto el fin, el propósito del cristiano en esta carrera de la santidad. Segunda, confiesa que todavía no lo ha alcanzado. Esta es una confesión muy importante. Y solo se puede hacer una confesión así después de un análisis honesto sobre nuestro progreso en la carrera de santidad. El autoexamen que Pablo practicaba es algo que vemos mucho en sus epístolas. Pablo no se engañaba a sí mismo diciendo que no era perfecto, ¿no? O sea, nos está diciendo, engañándose a sí mismo diciendo que era perfecto, nos está diciendo todo lo contrario, que no era perfecto. Él era consciente que tenía un fin, y ese fin, ese propósito era parecerse cada día más a Cristo, pero que siempre estaría muy lejos de poder conseguir ese objetivo en este mundo. Y eso es algo que todos nosotros hemos experimentado. Yo creo que por eso Pablo lo dice, para que no nos hundamos en ese abismo de que no podemos, ¿no? Sin embargo, no podemos rendirnos ante las caídas, porque sabemos que el poder de Dios, ese que utilizó Dios para levantar a Jesucristo de entre los muertos, puede hacernos más que vencedores. Fijaos, si Pablo, después de tanta experiencia espiritual, después de ser tan útil al Evangelio, de tanto celo cristocéntrico, nos dice que Él aún no es perfecto, entonces nosotros debemos ser muy precavidos con aquellos que pretenden serlo. Hay mucho legalista por ahí. Es muy importante esta declaración de Pablo por dos motivos. Primero, porque era verdad.
Y segundo, porque los falsos maestros, esos legalistas, seguro que se estaban poniendo como ejemplo de perfección. Así que lo que vemos aquí es la humildad de Pablo para identificarse con los hermanos más débiles y jóvenes en la fe. Nos dice que él mismo todavía está en la carrera, que aún le queda mucho camino por delante, que él es otro peregrino más en la caravana. Debemos proseguir la carrera por ver si logramos asir aquello para lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús, y al mismo tiempo no debemos estar nunca satisfechos con nosotros mismos. Por eso Pablo dice que hará todo lo posible para conseguir el fin, ese fin para el cual fue asido por Cristo Jesús. Siguiente afirmación, la tercera. Hará todo lo posible para llegar a él, a ese propósito. Ya hemos visto dos de las tres afirmaciones que Pablo menciona sobre su carrera en la fe, ¿verdad? El primero, el fin, el propósito para el cual fue asido, que es parecerse más a Cristo, cada día más a Cristo, buscando la santidad. Versículo 12. Confiesa que todavía no lo ha alcanzado, que no ha alcanzado esa perfección, versículo 13, primera parte, y sin embargo ahora nos dice que hará todo lo posible para alcanzarla, ¿no? Una cosa hago, nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. O sea, que se va a estirar, que se va a extender, que se va a esforzar al máximo, que no se va a quedar mirando cómo corren otros corredores. Va a sacarle el máximo partido a los recursos que Dios le ha dado. Como los corredores a sus músculos, pues él a los músculos de su fe. Al igual que cuando un corredor se estira hacia adelante dándolo todo, extendiéndose para llegar hasta la meta.